Hola, yo soy el Dr. Humberto Burboa, soy médico radiólogo y en esta clase vamos a hablar acerca de cáncer de próstata, lo que todo médico debe saber. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente que afecta al sexo masculino y tiene una incidencia de 240,000 nuevos casos al año tan solo en Estados Unidos. Y a pesar de que se dice que la mayor parte de los hombres no vamos a morir de cáncer de próstata, este sí es una causa importante de mortalidad por cáncer, ya que representa la segunda causa de muerte por cáncer, también en Estados Unidos, con 34,000 fallecimientos al año relacionados al cáncer de próstata. El principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad pues es la edad. Es un tumor que es muy poco frecuente en hombres jóvenes y que incrementa mucho su frecuencia con una mayor edad, siendo más frecuente en pacientes mayores de 79 a 80 años de edad. Hasta en el 60% de estos pacientes pueden presentar cáncer de próstata. Pero como en todos los demás tipos de tumores, la historia familiar es importante, ya que el riesgo de padecerlo puede ser mayor en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Si tenemos que nada más un familiar directo ha padecido cáncer de próstata, el riesgo incrementa hasta 1.8 veces. Pero si tenemos 2 o más familiares que lo han presentado, el riesgo puede ser hasta 7.7 veces mayor. Entonces esto siempre es bien importante tomarlo en cuenta, porque siempre va a haber algunos pacientes que tienen este antecedente y que tienen riesgo de presentar cáncer de próstata antes que el resto de la población. Existe una cosa que llamamos cáncer de próstata hereditario, que va a representar el 9% de los casos y que se va a presentar entre 6 o 7 años antes que el resto de la población, y se va a deber a mutaciones genéticas que vamos a tener principalmente en los genes BRCA1 y BRCA2. Estos son genes que también están relacionados con el desarrollo de cáncer de mama en las mujeres, pero también en los hombres tienen un factor importante para el desarrollo de cáncer de próstata. Y de estos, el BRCA2 es el que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de próstata de tipo agresivo. El cáncer de próstata se clasifica de acuerdo a la escala de Gleason. Esta es una escala histopatológica que fue modificada en el año 2005 por la Sociedad Internacional de Patología Urológica y que originalmente comprendía un puntaje que iba desde los 2 hasta los 10 puntos. Sin embargo, es importante saber que actualmente los puntajes más bajos, que van desde el 2 hasta el 5, ya han desaparecido de la práctica clínica. ¿Qué quiere decir? Que estos puntajes de Gleason no se consideran un cáncer de próstata propiamente, porque son tumores de muy bajo grado que no van a repercutir en la calidad de vida del paciente a futuro. Entonces, el puntaje más bajo que podemos obtener en un paciente con cáncer de próstata es el Gleason 6. Aunque la escala sea del 2 al 10, el más bajo actualmente es el 6. En el año 2014, la misma Sociedad Internacional de Patología Urológica decidió clasificar el cáncer de próstata en 5 etapas dependiendo del Gleason. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Gleason se obtiene a partir de la sumatoria de dos números, y eso hace que pueda haber diferentes variantes, ¿no?, en el resultado final. Entonces, los Gleason 6, que es el tumor de más bajo riesgo, digamos, se clasifican como un grado 1 de la enfermedad, de acuerdo a esta nueva actualización. Pero los Gleason 7 ahora los dividimos en dos grupos. En los Gleason 7, que están formados por una sumatoria de 3 más 4, y en los Gleason 7 que están formados por una sumatoria de 4 más 3. Esto lo decide el patólogo al momento de ver las muestras en el microscopio. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué se hace esta distinción entre Gleason 7, 3 más 4 y Gleason 7, 4 más 3? Porque el pronóstico de estos pacientes puede ser diferente dependiendo de qué Gleason es el que tienen, ¿no? Evidentemente, el Gleason 7, formado por 4 más 3, es un tumor más agresivo y este se considera como un grado 3. Mientras que los Gleason más altos son tumores más agresivos y menos diferenciados, ya se consideran grado 4 o grado 5 dependiendo del Gleason, ¿no?, que puede ser hasta el 10 el máximo puntaje. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta, porque en muchos artículos la estadificación de la enfermedad viene referida utilizando esta nueva actualización del 2014, ¿no? Este es un esquema de lo que ve más o menos el patólogo al momento de
revisar una laminilla con una muestra de tejido prostático. Y aquí lo que tenemos que entender es que el cáncer de próstata es una enfermedad muy heterogénea. Aquí vemos diferentes patrones, estamos viendo pues de forma esquemática representado lo que es un patrón normal en donde vemos glándulas normales en la próstata que tienen una forma redondita y que más o menos todas se parecen entre sí, pero conforme el cáncer va siendo más agresivo, este patrón glandular normal se va perdiendo hasta que las células ya son completamente pues mal diferenciadas y bueno, ya no se parecen en nada al tejido normal de la próstata. Y bueno, aquí pues lo vemos de una forma muy esquemática, con colores, y es más o menos fácil decir pues qué es un patrón tipo 3, un patrón tipo 4, pero en la vida real, a la hora de hacerlo en el microscopio, pues esto es complejo, porque a veces la diferencia entre entre los diferentes tipos puede ser pues no fácilmente demostrable, ¿no? Y esto hace que haya pues una variabilidad importante a la hora de interpretar los resultados, incluso entre los mismos patólogos, y es algo que tenemos que entender. ¿Cómo se hace el diagnóstico del cáncer de próstata? Bueno, aquí tanto el órgano como la enfermedad son difíciles de evaluar. Como ya había dicho, la enfermedad es difícil porque es muy heterogénea, pero el órgano también es difícil porque es un órgano pequeño, pues que está en el hueco pélvico y que es de difícil acceso. Como ya dijimos, pues el comportamiento de la enfermedad tiene un comportamiento biológico heterogéneo, y aquí lo importante es tratar de diferenciar entre el cáncer de próstata que llamamos cáncer de próstata indolente contra el cáncer de próstata clínicamente significativo. Este es un término que se está utilizando mucho actualmente en todos los artículos de urología, y lo que significa es que el cáncer clínicamente significativo es el cáncer de próstata que tiene riesgo de afectar la calidad de vida en el paciente a futuro. Es el cáncer que si no tratamos puede desarrollar metástasis y el paciente finalmente puede fallecer por cáncer de próstata. Mientras que el cáncer de próstata indolente o no significativo es el cáncer de bajo grado, que generalmente son tumores de Gleason 6, que realmente es muy poco probable que tengan una complicación asociada al cáncer, incluso si no reciben tratamiento los pacientes. Entonces, aquí tratamos de no sobrediagnosticar el cáncer no significativo y diagnosticar con mucha precisión el cáncer clínicamente significativo en los pacientes. Ese es el objetivo de todos estos estudios que vamos a ver ahorita. A lo largo de la historia pues se han desarrollado varios métodos para tratar de identificar y diagnosticar el cáncer de próstata. Uno de los más utilizados siempre ha sido el tacto rectal. El tacto rectal pues simplemente se trata de introducir el dedo a través del recto para tocar la próstata y tratar de sentir si hay alguna zona indurada o algún nódulo. Pues es una prueba que es fácil de realizar y que con la experiencia puede llegar a ser muy útil, pero tiene algunas limitantes, y una de las principales limitantes es que solamente se puede tocar la porción posterior de la próstata, mientras que la porción anterior no se alcanza a palpar. Y bueno, aunque la mayor parte de los tumores de la próstata se localizan en la parte posterior, sí existe cierto porcentaje que surgen de la región anterior y que no serían palpables. Y otra de las limitantes es que depende del tamaño del cáncer, ¿no? Para que una lesión sea palpable, pues realmente tiene que tener un tamaño como de alrededor de 1 centímetro, a lo mejor un poco menos, pero tiene que tener ya cierto tamaño para que la podamos definir. Y aquí lo que queremos pues es tratar de identificar tumores pequeños antes de que sean ya un poquito más, pues de que se hayan extendido un poco más en la próstata, ¿no? Otra de las pruebas que tenemos es el antígeno prostático. Esta es una prueba que se realiza en sangre y que nos sirve para detectar si hay algún problema en la próstata. Si normalmente tiene un valor promedio como de unos 4, creo que son nanogramos por decilitro, pero bueno, finalmente el valor es 4. Y cuando está elevado nos indica que hay un problema de la próstata. No siempre nos indica si hay cáncer, ya que el antígeno prostático, aunque es específico de la próstata, no es específico para cáncer y puede incrementarse cuando hay otro tipo de problemas en la próstata, como la hiperplasia. La hiperplasia es un crecimiento benigno que todos los hombres vamos teniendo en la próstata conforme tenemos mayor edad, pero cuando tenemos una próstata muy grande, muy crecida, aunque no sea por un cáncer, también puede elevar el antígeno prostático. Y las infecciones, como las prostatitis, que muchas veces son asintomáticas, pero que también pueden incrementar el antígeno de forma rápida.
Entonces esa es la principal limitante del antígeno prostático, que aunque bien es específico para algún problema de la próstata, no siempre es específico para cáncer de próstata. Y el ultrasonido pues es un método de imagen que se ha utilizado desde hace muchos años para tratar de ver la próstata, pero también tiene algunas limitantes. Existen dos formas de hacer el ultrasonido de próstata. Uno es a través del abdomen. Se le pide al paciente que llene la vejiga, que en este caso es esta imagen aquí oscura, ya que la vejiga nos permite, cuando está llena, ver lo que hay por detrás de ella, que en este caso es la próstata. Y la próstata aquí es esta imagen como triangular, que también se ve oscura, pero realmente no nos dice mucho con respecto a si hay un tumor o alguna lesión nodular sospechosa. Básicamente nada más nos sirve para ver el tamaño aproximado de la próstata y nada más, ¿no? También se puede hacer el ultrasonido a través del recto. Se introduce como una sonda a través del recto para que ésta contacte con la próstata y podamos ver la próstata con mayor definición, de más cerca, ¿no? Por así decirlo. Estas son las imágenes que se obtienen, y aunque sí tenemos una mejor definición que el ultrasonido por vía suprapúbica, el método no sigue siendo muy bueno para diferenciar nódulos benignos en la próstata de nódulos malignos. Cuando los tumores están muy avanzados, pues bueno, es fácil ver si hay alguna zona de distorsión en la próstata, pero si queremos identificar un nódulo pequeño, va a ser muy difícil que por ultrasonido podamos decir si es un nódulo sospechoso o no, porque simplemente el método no es bueno para diferenciar entre nódulos buenos de nódulos malos. Entonces, estas son las principales limitantes que tiene el ultrasonido. El diagnóstico definitivo se ha hecho ya desde hace muchos años a través de la biopsia de la próstata, en donde tradicionalmente se obtienen 12 muestras de forma aleatoria. O sea que se obtienen 6 muestras del lado derecho de la próstata y 6 muestras del lado izquierdo, tratando de pegarle a algún sitio en donde haya un tumor. Este ha sido el estándar de oro para diagnosticar el cáncer de próstata desde principios de los 90, ya tiene muchos años, pero tiene un problema, y es que los falsos negativos pueden ser del 15 hasta el 46%. ¿Qué quiere decir? Que como solo sacamos 12 pedacitos pequeños de la próstata, si el resultado sale negativo, no quiere decir que el paciente no tenga un cáncer de próstata, porque puede ser que simplemente no lo hayamos pegado a la hora de sacar las muestras, ¿no? Y otro de los problemas es que infraestima el grado del tumor hasta en un 38%. Entonces también del Gleason que nosotros podemos obtener en esas muestras, es posible que haya alguna otra zona por ahí escondida en la próstata que tenga un Gleason más alto y que no hayamos alcanzado a muestrear esa zona. Este es un esquema de cómo se hace la biopsia. Aquí tenemos el transductor que se introduce a través del recto con el paciente acostado, generalmente acostado de lado, y a través del mismo transductor se le coloca una aguja que utiliza un mecanismo como de una pistola para obtener pequeñas muestras de la próstata a manera de disparos, ¿no? Y bueno, guiamos esta aguja utilizando el transductor que se coloca en el recto. Aquí tenemos un acercamiento en donde vemos la próstata aquí, por dentro aquí está la uretra prostática, aquí tenemos la vejiga, y este es el transductor y la punta de la aguja que hace un disparo aquí en donde se ve este nódulo, que bueno, este es un esquema que el nódulo se ve pintado muy bien de color morado, pero la verdad es que en la vida real, ya estando viendo las imágenes del ultrasonido en grises, es difícil a veces identificar una lesión, o a veces simplemente no se ven. Y bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hemos estado utilizando desde hace aproximadamente unos 5 años en el diagnóstico del cáncer de próstata? Es la resonancia multiparamétrica de próstata. Este va a ser un estudio que no es invasivo para el paciente y que es capaz de detectar el cáncer de próstata clínicamente significativo, o sea, el cáncer agresivo, antes de realizar una biopsia. Para hacer este estudio, pues realizamos imágenes morfológicas de la próstata, en donde vamos a ver cuál es el tamaño y la morfología del órgano, pero también vamos a obtener imágenes funcionales que nos van a permitir saber si los nódulos que estamos viendo tienen un comportamiento sospechoso de malignidad. Las secuencias que se deben de utilizar en este protocolo, que se deben de obtener en los pacientes, son la secuencia T2,
la secuencia de difusión y una secuencia con medio de contraste T1, inyectando el contraste que se llama gadolinio a través de la vena del paciente. Y bueno, esto es lo que vamos a obtener. Esta es la secuencia T2, es nuestra secuencia morfológica. Aquí estamos viendo un corte a nivel de la pelvis, vemos aquí las cabezas femorales y esto que vemos acá es la próstata. Vemos que en este caso la próstata está un poco incrementada de tamaño y que tiene dos zonas. Tiene una zona central que es esta parte. Esta zona central es la zona que generalmente crece o aumento de volumen conforme los pacientes van teniendo mayor edad. Y tenemos también una zona periférica que es la zona blanca que está aquí atrás, que es en donde más frecuentemente se desarrolla el cáncer de próstata. Este es un esquema de lo mismo, está representado aquí en color amarillo la zona transicional y en color rosa tenemos la zona periférica que tiene diferentes partes, una parte medial, una parte lateral y una parte anterior, y aquí es donde tenemos que poner más atención porque es en donde vamos a encontrar con mayor frecuencia los tumores de la próstata. En la zona transicional casi no se desarrolla el cáncer, puede estar invadida si hay un tumor de la zona periférica que haya crecido para allá, pero es raro que un cáncer de próstata se desarrolle en esa zona. No quiere decir que no exista, pero el porcentaje es mucho menor que el cáncer que se desarrolla en la zona periférica. La secuencia de difusión es la secuencia más importante del estudio de resonancia de próstata, porque es la que nos va a permitir saber si uno de esos nódulos que encontramos en la próstata es canceroso o no. Y bueno, ¿qué traduce la secuencia de difusión? La secuencia de difusión lo que mide es el movimiento libre del agua, de las moléculas de agua que se encuentran en los tejidos, ¿no?, de la próstata. Y en resumen, cuando tenemos un cáncer de próstata que es pues un tumor con muchas células, este va a condicionar que haya una restricción en esa difusión, en ese movimiento libre del agua a nivel del tumor, porque al haber mayor celularidad vamos a encontrar menor paso libre del agua entre ese tejido, ¿no? Y es lo que nos va a permitir detectar si hay o no un cáncer. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Esta es una secuencia de difusión normal, en donde vemos aquí la próstata. Vemos que la definición no es tan bonita como en la secuencia T2, pero aquí lo que nos interesa es ver que toda la próstata tenga la misma señal homogénea y que no haya focos hiperintensos, que son focos de restricción a la difusión. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, las secuencias con gadolinio, que son las que les comentaba con medio de contraste. Simplemente se inyecta el contraste a través de una vena del paciente y vemos si la próstata tiene un reforzamiento anormal con el contraste, ¿no? Generalmente en los nódulos malignos tienen mayor vascularidad que el resto de la próstata y tienden a tener un reforzamiento importante y temprano cuando administramos el medio de contraste. También lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. ¿Y qué hacemos con todas estas secuencias? Pues bueno, dependiendo ya de la información que nos da la secuencia T2, la secuencia de difusión y la secuencia T1 con gadolinio, vamos a utilizar una escala que se llama el PIRADS para decirle nosotros al médico tratante si hay alguna lesión sospechosa de malignidad y qué tan sospechosa es, ¿no? El PIRADS pues es una escala que ya tiene varios años que se ha desarrollado y se ha ido adaptando a lo largo del tiempo y es una escala que tiene 5 grados, ¿no? Cuando decimos que tenemos un estudio con un PIRADS 1, quiere decir que es un estudio normal, que la próstata no tiene ningún nódulo, ningún crecimiento ni nada sospechoso. El PIRADS 2 lo utilizamos cuando encontramos hallazgos benignos en la próstata, como un crecimiento, como una hiperplasia fisiológica de la próstata, o cuando hay signos de prostatitis, que es una inflamación de la próstata, pero que no hay datos de cáncer. El PIRADS 3 ya lo utilizamos cuando tenemos una lesión, pero no estamos muy seguros si es una lesión maligna o no. No lo podemos descartar al 100%, pero tampoco estamos seguros. Y el PIRADS 4 y 5 ya los utilizamos cuando hay una lesión sospechosa de malignidad. Realmente la diferencia entre uno y otro es el tamaño de la lesión, pero estas dos ya requieren de una biopsia dirigida de la zona sospechosa para descartar o confirmar la presencia de cáncer de próstata. Y bueno, ¿qué resultados ha tenido la resonancia multiparamétrica a lo largo de estos 4 o 5 años que se ha utilizado mucho?
Bueno, pues ha demostrado que es un buen método, es un método muy sensible para detectar tumores de próstata con Gleason igual o mayor a 7, o sea, los tumores que son potencialmente clínicamente significativos. Y aquí tenemos una tabla en donde se compara el tamaño del tumor con el grado de la enfermedad. Y aquí lo importante es ver que aunque tengamos tumores pequeños, menores a 0.5 mililitros de volumen, si son tumores agresivos en grado 4 o grado 5, que son los tumores con Gleason 8, 9 o 10, la sensibilidad, incluso aunque el tumor sea pequeño, es muy alta, es del 80%. Y claro, cuando los tumores son mayores de 2 mililitros, pues es prácticamente del 100%. Pero ¿qué pasa cuando los tumores no son tan agresivos? Miren, por ejemplo, los tumores Gleason 6, aunque el tumor sea grande, la sensibilidad no es del 100%, comienza a bajar. Y esto es bien importante porque estos son los tumores que realmente no queremos sobrediagnosticar porque no se le va a traer ningún beneficio al paciente a final de cuentas, ¿no? Entonces es un arma de dos filos, es un estudio que nos permite detectar tumores agresivos y que al mismo tiempo no nos detecta todos los tumores que no son tan agresivos, ¿no? Los tumores de próstata de bajo grado. En el 2018 se publicó un estudio en el New England Journal of Medicine, que es uno de los estudios más importantes que se han publicado recientemente, comparando a los pacientes a los que se les ha realizado resonancia magnética antes de la biopsia y cuáles han sido sus resultados. Entonces, ¿qué se hizo en este estudio? Pues se tomaron 500 pacientes con sospecha de cáncer de próstata y a la mitad, 250 pacientes, se les hizo resonancia multiparamétrica para saber si eran candidatos a una biopsia y en caso de que sí, para localizar la lesión y posteriormente ir a muestrearla específicamente. Y a los otros 250 pacientes se les realizó directamente la biopsia de próstata sin hacer antes una resonancia magnética, como ha sido el abordaje tradicional desde hace muchos años hasta antes de que se desarrollara la resonancia, ¿no? ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, pues que en el grupo en los que se les realizó resonancia multiparamétrica se detectaron más tumores de próstata clínicamente significativos, un 38%, casi un 40%, mientras que en los que se les realizó una biopsia sistemática directa, el porcentaje fue menor, fue del 26%. Y al revés, en este grupo al que se le realizó resonancia, el porcentaje de tumores no significativos fue muy bajo, casi del 10%, mientras que en los pacientes a los que se les realizó la biopsia directamente fue mucho más alto, del 22%. Entonces esto es un resultado muy importante porque aquí podemos ver la efectividad que tiene la resonancia multiparamétrica al compararlo con la vía de abordaje tradicional, ¿no? ¿Qué más encontraron en este estudio? Bueno, casi el 30% de los pacientes que se realizaron resonancia multiparamétrica de próstata no tuvieron una lesión sospechosa de cáncer. Entonces estos pacientes pueden evitar la biopsia y se pueden seguir controlando su antígeno con la seguridad de saber que no hay un cáncer clínicamente significativo y que la elevación del antígeno puede deberse a otras cosas. Y el 44% de las muestras que se tomaron al grupo al que se le realizó resonancia multiparamétrica fueron positivas, o sea, de todas las muestras que se tomaron en la próstata, casi la mitad fueron positivas a cáncer, mientras que en el grupo a los que se les realizó la biopsia de forma aleatoria o de forma sistemática, solamente el 18% de esas muestras fueron positivas para cáncer. Entonces esto hace que también a la hora de que hagamos la biopsia, los resultados sean mucho más precisos porque vamos dirigidos a la zona en donde está el nódulo sospechoso, a diferencia de que si lo hacemos de forma aleatoria tomando las muestras de la forma tradicional, digamos, ¿no? Esta es una tabla que representa el riesgo de padecer cáncer de próstata clínicamente significativo de acuerdo al Gleason que nosotros damos con la resonancia multiparamétrica. En esta primera barra tenemos que con un PIRADS 3, el riesgo de cáncer clínicamente significativo es bajo, es del 12% aproximadamente, mientras que con un PIRADS 4 o un PIRADS 5 el riesgo incrementa más, de un 60 hasta un 83%. Entonces esta es la precisión que ha tenido la resonancia multiparamétrica y el PIRADS con respecto al porcentaje de cáncer clínicamente significativo.
Y bueno, por último vamos a mostrar algunos de los casos que hemos tenido aquí en el gabinete, algunos ejemplos para que vean pues ya cómo se ve un nódulo canceroso y qué es lo que hacemos después para biopsiarlo. Este es un paciente mayor de la 7ª década de la vida, el antígeno prostático más o menos 10.8, recordemos que como decíamos lo normal es alrededor de 4, y bueno, esta es la secuencia T2 de la próstata. Acordémonos que hay una zona periférica y aquí lo que vemos en la zona periférica, en la región posterior, esta zona es una zona que llamamos hipointensa o una zona de baja señal que no es normal y que podemos corroborarlo también en este plano sagital. Aquí estamos viendo al paciente de lado, vemos también aquí el recto, vemos la vejiga y esto que está aquí es la próstata. Y la lesión es esta zona más oscura, que como ya habíamos dicho está en la zona periférica posterior. Por la ubicación de esta lesión, probablemente si se hace un tacto rectal, sí sea factible sentirla, ¿no? Y tocar ahí la induración, pero aquí pues ya lo estamos detectando mediante resonancia sin tener que ser invasivos, ¿no? Con el paciente. Esta es la secuencia de difusión del mismo paciente, en donde vemos que esa zona que se veía oscura en la secuencia T2 ahora se ve brillante o hiperintensa en la difusión, y es lo que les comentaba. Esto traduce restricción a la difusión y nos dice que ahí hay un tejido altamente celular, ¿no? Y esta es la secuencia con gadolinio con medio de contraste, en donde demostramos que toda esa zona tiene un reforzamiento importante con el contraste temprano, a diferencia del resto de la próstata que no tiene un reforzamiento significativo. Entonces, con todas estas características nosotros sabemos o podemos decir con seguridad que este es un tumor de la próstata y ya después podemos ir a realizar la biopsia, ¿no? Este es otro caso, es un paciente también de la 7ª década de la vida. A él ya le habían hecho biopsias previamente que habían sido negativas, o sea, habían salido sin cáncer de próstata, pero el antígeno seguía subiendo. Hicimos la resonancia magnética y encontramos en la secuencia T2 una lesión grande en la zona periférica, pero en la región anterior del lado derecho de la próstata. Es toda esta zona triangular que vemos aquí oscura. Y bueno, pues esta es una lesión que no es palpable, ¿no? Si nosotros realizamos un tacto rectal, pues nomás tocamos la zona posterior, pero nunca vamos a poder llegar a la región anterior de la próstata. Y también es una zona que es difícil de biopsiar si uno no va dirigido a buscar tomar una muestra de esa parte, ¿no? Porque al estar más anterior, uno tiene que introducir más la aguja a la hora de tomar la muestra para asegurarnos que llegue hasta esa zona y que tome la muestra pues de la zona sospechosa, ¿no? Este de nuevo es un plano sagital en donde vemos igual al paciente de lado, vemos también el recto, la vejiga como en el caso anterior y la próstata, la cual se encuentra aumentada de volumen, tiene cambios de hiperplasia, tiene crecimiento de la zona transicional, pero la zona periférica es la que presenta la tumoración. Esta es la secuencia de difusión, nada más que aquí está con un filtro de colores, pero es importante porque aquí vemos el comportamiento de la zona sospechosa, que es muy diferente al resto de la próstata. Aquí se ve la lesión de color morado, mientras que el resto de la próstata se ve más color verde. Y aquí, después de aplicar el medio de contraste, vemos también que hay un reforzamiento importante de la lesión, a diferencia del resto de la próstata, ¿no? Entonces, esta también es una lesión, en este caso sería un PIRAT5, y ya con eso podemos ir dirigidamente a hacer la biopsia, que de hecho se hizo, y pues resultó positiva, ¿no? Este es otro paciente, 68 años, casi 70 años de edad, el antígeno prostático también elevado, de 15, con un tacto rectal ya sospechoso. Y bueno, esto es un ejemplo de un cáncer de próstata avanzado. Vemos aquí una gran tumoración en la región posterior que ha distorsionado por completo la anatomía, las estructuras normales de la próstata. Y vemos también algo de próstata hacia la zona anterior que se encuentra respetada, pero en la región posterior está pues la gran tumoración que seguramente se palpó durante el tacto. De nuevo en el plano sagital vemos aquí los cambios de hiperplasia de la próstata. Estos son los cambios benignos que les digo que con el tiempo los hombres tendemos a desarrollar con mayor o menor grado, pero la región posterior, que es todo esto que se encuentra aquí un poco más oscuro o más hiperintenso, es la tumoración. Esta es la secuencia de difusión del mismo paciente, que me gusta mucho mostrarla porque vemos claramente cómo la tumoración tiene una mayor señal, la vemos hiperintensa,
mientras que el resto de la próstata que estaba en esta zona no brilla, es la zona en donde solamente hay crecimiento benigno, pero la podemos diferenciar muy bien de la tumoración maligna posterior. Y aquí, después de aplicar el medio de contraste, es lo mismo, ¿no? Vemos también la masa, que tiene un reforzamiento importante y difuso, y bueno, también prácticamente a esta lesión ni siquiera se le tiene que dar un PIRAT, se puede concluir como un cáncer de próstata, ¿no? Localmente avanzado. Estos son casos de nódulos más pequeños, en donde también hemos detectado tumores en un menor grado. Este es un paciente que se le encontró un nódulo en la zona periférica, pero también un poquito hacia la región más anterior. Vemos que el nódulo es pequeño, parece encapsulado, pero al estar en la zona periférica pues es sospechoso. Y después de aplicar medio de contraste, también vemos aquí marcado con la flecha que tiene un reforzamiento temprano, diferente al reforzamiento del resto de la próstata, ¿no? Este paciente, pues fuimos a biopsiar directamente el nódulo. Estas son las imágenes por ultrasonido cuando realizamos la biopsia. Vemos que la próstata es una próstata pequeña, pero encontramos también aquí la lesión que se ve un poquito más oscurita que el resto de la próstata y que está, como ya lo habíamos dicho, hacia la región anterior del lado derecho. Y aquí, al momento de tomar la muestra, esta raya blanca que ven aquí es la aguja que hace como un disparo automático, y vemos que está llegando perfectamente al centro de la lesión y está tomando pues la muestra del lugar correcto. A pesar de ser un nódulo pequeño, también fue un cáncer de próstata que pudimos detectar oportunamente. Y bueno, este es otro caso, es un último caso que les tengo aquí. Esta es una secuencia también T2, pero en plano coronal, o sea, visto al paciente de frente, y vemos un nódulo también pequeño en la zona periférica del lado derecho que abomba un poquito la cápsula prostática, pero vean cómo refuerza mucho también con el medio de contraste, se ve muy brillante, y también fuimos a biopsiarlo. Estas son las imágenes de ultrasonido al momento de hacer la biopsia. También tenemos que es una próstata pequeña, pero encontramos la lesión en la zona periférica posterior del lado derecho, que es este pequeño nódulo, y vemos que la aplicación del Doppler color es un nódulo vascularizado, y aquí tenemos la imagen con la toma de la biopsia, en donde vemos la aguja pasando justo por el centro de la lesión, y también se detectó pues como un cáncer de próstata temprano. Muy bien, desde el 2016 el Colegio Americano de Radiología ha recomendado el uso de resonancia magnética previo a la biopsia, porque desde ese año ya se empezaron a ver pues, las ventajas y los beneficios que tenía la resonancia en este tipo de pacientes, y ellos en sus guías ya comentan que se puede realizar una resonancia magnética antes en pacientes que no han sido biopsiados, para posteriormente hacer una biopsia guiada, ¿no? E incrementar la efectividad. Sin embargo, esto ha ido cambiando y se ha ido adaptando también a diferentes guías, sobre todo de las diferentes sociedades urológicas. Tenemos también que la Asociación Europea de Urología también actualmente ya recomienda realizar la resonancia multiparamétrica de próstata antes de realizar la biopsia con un nivel de evidencia pues alto. Esto está aquí en su sitio web. Y más recientemente la Asociación Americana de Urología también ya recomienda el uso de la resonancia multiparamétrica a partir de abril del año 2020. También lo publicaron en su página de internet, en donde ellos dicen que ahora ya hay suficiente evidencia para apoyar el uso de la resonancia en todos los pacientes antes de realizar una biopsia. Claro, siempre que la resonancia sea de una calidad suficiente. Este punto es bien importante porque para que el estudio sea efectivo tenemos que tener un equipo de resonancia bien armado, actualizado, con las herramientas que nos permitan hacer una secuencia de difusión de alta resolución con ciertas características que necesitamos. Por eso es que el estudio se llama resonancia multiparamétrica de próstata, porque no es una resonancia común y corriente que se puede hacer en todos los equipos de resonancia. Necesitamos tener un equipo moderno, actual, y que tenga las herramientas para realizar y procesar este tipo de estudios, para que los estudios sean de confianza, ¿no? Y que los resultados sean muy buenos. En conclusión, la resonancia multiparamétrica se ha convertido rápidamente en el mejor método de imagen para estudiar la próstata. Es un método que es muy sensible para identificar el cáncer de próstata clínicamente significativo, que es el cáncer que queremos diagnosticar, sobre todo en etapas tempranas, para que no haya mayor complicación o mayores complicaciones posteriormente si no se detecta a tiempo, ¿no?
y actualmente pues ya se encuentra recomendado por todas las diferentes guías y asociaciones en todos los pacientes antes de realizar una biopsia. Muy bien, pues esto es todo de esta plática. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, pueden escribirme con mucho gusto. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Estoy como Dr. Burboa. Pueden seguir mi cuenta, pueden escribirme. Yo generalmente estoy al pendiente y con mucho gusto estoy ahí para resolver todas sus dudas. Y pues comentarios, cualquier otra cosa, ya saben, con mucho gusto aquí estamos al pendiente. Gracias.